Muy bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa Compartiendo la Palabra. Hoy celebramos el 20º domingo del tiempo ordinario. Yo soy con ustedes, como de costumbre, Rosa María Henry, aquí para compartir las bellas y santas escrituras de nuestra liturgia. Y conmigo siempre mis fieles compañeros, también para reflexionar sobre las escrituras de este domingo. Está conmigo Emma Flores, de Nuestra Señora de las Victorias. ¿Qué tal, Emma? Muy bien, mucho gusto, con gusto de estar aquí, contenta como siempre porque al mismo tiempo que compartimos yo aprendo bastante. Igualmente. Y nunca sabemos qué es lo que vamos a decir, el Espíritu nos mueve. El Espíritu nos mueve. Y gracias a Dios que sí podemos reflexionar con mucho gusto. Así es, y Padre José Luis Rico de Nuestra Señora. Así es, aquí estamos listos, montados y armados y todo, y toda la cosa. Al pie del cañón, ¿verdad? Al pie del cañón. Exacto, sí. Hemos estado reflexionando todos estos domingos de la importancia de la Santa Misa, y fíjate que estaba yo pensando y reflexionando, como dice Emma, uno aprende cada vez más, y yo como sacerdote, claro, pues y con todas las misas que celebra uno, pero cada misa es una experiencia nueva, y es una historia diferente. Primero porque, obviamente, es por muchos factores, porque empezando por el tiempo, son horarios diferentes, es gente diferente. El sacerdote es el mismo, soy el mismo que estoy celebrando la Santa Misa, pero es una experiencia muy diferente, cada misa es diferente. Es algo que yo como sacerdote lo he experimentado, es muy diferente. Y para nosotros es igual, Padre, porque cada vez que vamos a misa estamos en una situación diferente, y sobre todo escuchamos la palabra que escuchamos hace 3 años, sí, pero el mensaje es completamente diferente, y a la hora de la consagración, a la hora de recibir nuestra comunión, nuestras experiencias son diferentes, no siempre es lo mismo. Fíjate, Emma, por ejemplo, ustedes van a una misa nomás. Exacto. El domingo, Exacto. Sí, van a una sola. Sí, yo como sacerdote, mínimo el fin de semana celebro 10. Mínimo 10. Debe de quedar Y bueno, eso es aparte, ese es extra. Pero, hablando en la experiencia espiritual, cada una de las misas es una experiencia diferente. Muy bonita. Y diferente individual. Exactamente. Y que me ayuda a crecer, a madurar y a valorar el sacrificio en el cual estoy participando. Porque el sacerdote por eso se llama presidente, porque es el que preside. Pero toda la asamblea que asiste a la Santa Misa están participando en aquel sacrificio. Pero el sacerdote, obviamente, por eso se llama ¿quién es el que? La palabra correcta sería ¿quién presidió la misa? A veces nuestra gente dice, ¿quién dio la misa? ¿O quién va a dar la misa? ¿O quién? Son palabras, es cuestión de educación a nuestra gente, pero pues no se da la misa, no se celebra, se participa, se preside. Entonces esa sería la palabra, ahora sí, tal que decir, ¿quién presidió la misa? Porque el sacerdote fue el que, como diciendo al pueblo, vénganse, vamos a participar todos, porque de eso se trata. El sacerdote hace el papel de presidente, y obviamente sin el sacerdote, sabemos, no se hace, ahora sí suena muy fuerte, pero es una realidad. Sin el sacerdote no se hace presente Cristo. Exacto. Hace falta la presencia. Es el único que lo puede hacer. Hace falta. Y fíjate que me estaba acordando sobre precisamente la gran importancia de la Santa Misa, que a veces no valoramos. En una ocasión, cuando fue el Papa Juan Pablo II a Zacatecas, fue en el año 1990, yo estaba aquí todavía no empezaba mi proceso al discernimiento vocacional. Cuando llegó a Zacatecas, empezó la Santa Misa diciendo, lo importante no, con las palabras, así como hablaba, muy bonito el Papa Juan Pablo II, dice, lo importante no es que está el Papa aquí presente, lo importante es que Cristo está aquí presente. Amén. Y dije, sí es cierto, es cierto, es una realidad, y es una bendición el que Cristo se va a hacer presente en aquel lugar. Y en cada Santa Misa,
Cristo se hace presente. Y como dijo el Papa, y caemos a lo mismo a veces. Queremos quitarle el lugar a Cristo nosotros y decirle, mira, Señor, hazte a un lado, aquí estoy yo y aquí estoy esto, mira. Nuestro orgullo, Sí, exactamente. Vez, pero todo eso, ¿por qué? Por el sentido y significado de la Santa Misa, que son temas bien importantes que nos han presentado el Evangelio, sobre todo San Juan, que es el que presenta estos temas eucarísticos muy bonitos. Así es, sí. Y muy bueno, es el centro, el corazón de todo lo que creemos nosotros, sí. ¿Verdad? Y si tenemos una duda de que está nuestro Señor, la verdadera presencia de Él en la Eucaristía, tenemos que investigar esto. Y no faltaríamos a días de obligación como el que acabamos de pasar de la Asunción de Nuestra Señora, que la iglesia no se llena como los domingos, está, ¿verdad? Pero si recordáramos nosotros la importancia de la misa, la llenaríamos en todas fechas. Así es. Vamos a empezar con la primera lectura, que es del libro de los Proverbios, capítulo 9, versículos del 1 al 6. La sabiduría se ha edificado una casa, ha preparado un banquete, ha mezclado el vino y puesto la mesa. Ha enviado a sus criados para que desde los puntos que dominan la ciudad anuncien esto. Si alguno es sencillo, que venga acá. Y a los faltos de juicio les dice, vengan a comer de mi pan y a beber del vino que he preparado. Dejen su ignorancia y vivirán. Avancen por el camino de la prudencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo es esta lectura del libro de los Proverbios. Utiliza, yo creo que son dos palabras muy claves, muy importantes para valorar el significado de la Santa Misa. Al final de la lectura dice, dejen su ignorancia y avancen con prudencia. La persona que va a la Santa Misa, hay que entender que en la misa, lo hemos estado platicando, se hace la presencia real de Cristo. Una persona que no cree en la presencia de Cristo en la Santa Misa, pues como que dices tú, bueno, pues entonces ¿a qué vas? ¿Qué es lo que te ha traído aquí a la iglesia? Es un tiempo, si no crees en aquello, entonces, ahora sí como decimos, si no crees, deja que los que vengan, que los que estén aquí, porque si no crees y vienes nada más a estar jugando, a estar distrayendo, a estar ahorita ya actualmente texteando con el celular o nomás causando distracción, mira, pues yo pienso que mejor tranquilamente, mejor te debes de quedar en tu casita, ¿sí? Y deja que la gente que viene, que tiene fe y que tiene sobre todo, que tiene humildad, porque para atender a la Santa Misa son dos aspectos bien importantes, la fe y la humildad, que van de la mano, no podemos separar fe y humildad, porque una nos va a llevar a la otra. La persona que actúa con fe va a actuar con humildad, aunque a veces suena aquello que dice, oye, tiene fe, sí, pero parece que sus acciones dice como que no tiene fe, ¿verdad? Pero, o sea, el libro de los Proverbios muy sabiamente, porque nos habla de la sabiduría y nos habla de un banquete, de una fiesta, en el cual se va a servir el pan, se va a servir vino, o sea, es el platillo favorito, el platillo principal de aquel banquete al cual la sabiduría está invitando. Y la Santa Misa, pues es un banquete en el cual obviamente el invitado principal o el personaje principal, no hay otro personaje principal, es Cristo nuestro Señor. Sea como dijo el Papa, aunque celebre el Papa, no es el principal. Aunque celebre el cardenal, no es el principal. Aunque celebre el obispo, no es el principal. El principal, ¿quién es? Es Cristo. Porque Cristo es el que hace, de la Eucaristía, como lo dijiste, Rosa María, muy formalmente, de la Eucaristía se derivan toda nuestra vida espiritual. Y es decir, inclusive hasta los sacramentos giran en torno
a la Sagrada Eucaristía, porque la Eucaristía nos congrega, nos une y nos motiva y es un acto de fe, pero un acto que nos convoca. Y todos, y aún seamos de diferente nacionalidad inclusive, aunque hablemos a veces diferente lenguaje, de todos modos, el hecho de saber que estamos en la Santa Misa nos hace estar de una manera diferente, portarnos de una manera diferente, nuestras posturas de una manera diferente, aunque a veces hay gente que va a misa de inglés y no entiende inglés, pero sin embargo sabe que están participando en la Santa Misa. O viceversa, gente que no habla español y ve uno de repente un güerito, caray, este güerito que anda haciendo aquí, exactamente, pero está consciente de que es la Santa Misa, es la Eucaristía, es el banquete. El banquete. Y lo hermoso es que no importa qué hora sea del día o de la noche, en el mundo está celebrándose una misa, en cualquier parte del mundo, en todo momento del día o de la noche. Y eso es lo que nos une, es lo que estamos en comunión con el Santo Padre, la Santa Misa, porque aquí entran aspectos de fe, por supuesto, porque estamos profesando la misma fe y estamos alabando al mismo Dios, nos estamos alimentando del mismo Dios, le estamos hablando al mismo Dios, aunque en China le hablen en chino, sí, aunque en España le hablen en español, en Inglaterra le hablen en inglés, ¿qué otro? En Japón le hablan en Japón, lo que sea, pero es el mismo Dios. Exacto. Es la gran maravilla, que es el mismo Dios el que nos une. Por eso cuando hay una persona que va a hacer presente a Cristo, obviamente en la Santa Misa, pues todos están con mucha fe, con mucha devoción, al pendiente del momento en que se va a hacer presente Cristo nuestro Señor, porque Él es el que nos congrega. Así es. Y vamos a tomar una breve pausa y regresamos con el Evangelio. Ya regresamos, queridos hermanos. Esperamos que tengan a la mano sus misales o sus Biblias para seguir con nosotros el Evangelio de hoy, que es la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 58. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que hoy he bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como que este evangelio ya como que en los domingos anteriores nuestro Señor los estuvo preparando, les estuvo aventando, como decimos por ahí, aventando flechitas para introducirlos a este gran misterio. Y hoy ya Él dice con sus palabras y con su forma de expresar el mensaje: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Describe muy, muy claramente que Él es el pan vivo, para qué, y que Él va a estar con nosotros y que nos va a acompañar, y cuál es la ganancia de que la persona reciba la Sagrada Comunión. O sea, si alguna persona duda
de lo que significa la Santa Misa, casi hasta sin una interpretación, que lea el Evangelio de hoy. Está, pero muy claramente, bien explicado lo que significa la Santa Misa. Nos está preparando Jesús en todos estos evangelios que hemos leído para la culminación cuando instituye la Eucaristía en la última cena, sí, cuando nos dijo cómo se iba a quedar con nosotros para hasta el fin del mundo. Y Padre, hablábamos sobre la misa la semana pasada y también antes en la primera lectura, y hablábamos de lo universal de la Iglesia, de lo universal, lo que es la misa, que es universal. Y me viene el pensamiento a mí que no únicamente estamos unidos con nuestras personas que estamos ahí presentes, sino estamos unidos en la comunión de los santos. Exacto. Que a la hora de la consagración no únicamente nosotros estamos dando alabanza a Dios, sino también los ángeles y los santos y todas nuestras personas queridas que han muerto. Qué cosa tan más hermosa y tan más maravillosa es cuando yo me siento más unido con todos mis seres queridos que han muerto durante la consagración y durante la misa cuando rezamos también por nuestros seres queridos, pero es una cosa que me llena a mí del corazón, de emoción. No, es que la misa es un acto tan trascendental tan trascendental y tan ilimitado. Porque no podemos decir la Santa Misa, aunque uno dice cuando al final de la misa, la Santa Misa ha terminado, vayamos en paz. Pero no es que ya aquello ya se acabó, sino que es para despedir a la asamblea. Pero la Santa Misa tiene esa continuidad, porque después viene, ahora sí decimos, viene para lo que nos preparó, para lo que estuvimos en la Santa Misa, ¿sí? Que es ayudarnos en toda la semana, darnos esa fortaleza, o como lo mencionaba Sema también, encontrar ese consuelo, porque a veces gente que ha perdido un ser querido, ¿dónde va a encontrar su paz, su tranquilidad? En la Santa Misa. Y de ahí viene inclusive la tradición tan importante de mandar decir misas por los seres queridos, de decir, la intención de la Santa Misa va a ser por mi papá, por mi mamá que murió, que falleció, que es su aniversario, porque la Santa Misa les trae esa paz, esa tranquilidad de que están ofreciendo aquel sacrificio. Y es más, el santo sacrificio de la misa no tiene un límite. Por eso, aunque nosotros a veces como que quisiéramos decir, no, es cuestión ya pastoral, decir, no, es que la misa ya está esta intención, pero no es que la misa tenga un límite, o sea, en la misa se pueden meter infinidad de intenciones, eso ya es cuestión pastoral. Y en la parroquia ahí conmigo, a veces, padre, hay tiempo todavía hay espacio para una intención. Claro, la misa no tiene límite, le digo, es cuestión que usted quiera, le digo, porque si nos esperamos hasta que haya tiempo para una intención de misa, pues nunca va a haber, porque, pues mire, a veces se meten 2, 3, 4, 6 intenciones, ¿por qué? Porque la misa no tiene ese límite, y en verdad Jesús no nos limitó, Dios nunca nos limita y como tampoco limita al número de personas que asisten a la Santa Misa. Esas son cuestiones ya pastorales que dicen, bueno, aquí en este edificio nada más pueden entrar el cupo, eso es diferente, es otra cosa, sí, pero no es que Dios haya dicho, aquí nada más en este banquete va a haber nada más 50 personas. No, es un sacrificio y es una fiesta que no tiene límite, ya eso es cuestión pastoral, pero la Santa Misa es ilimitable, es trascendental y es algo que solamente con nuestros ojos de la fe lo podemos entender, comprender y lo podemos vivir. Porque si una persona, como decimos, el niño se entiende. El niño que todavía no ha tenido una preparación, que a veces inclusive lo llevan hasta fuerzas a la misa, motivado, porque a uno me pasó, a mí me llevaban al rosario con la intención de que después me daban mi gansito, ¿eh? Entonces, sí, algunos les digo en la misa, yo creo que algunos niños les dicen, vengan, vamos a la misa y después nos vamos a ir a Burger King, nos vamos a ir a Chapi, nos vamos a ir a
al parque o eso, pero primero nos vamos a la Santa Misa. Bueno, de niños entiende uno la situación, ¿sí? Al niño se le tiene que motivar y a veces hasta se le tiene que convencer a través de otras cosas para que vaya a la Santa Misa. Ya después, conforme vaya creciendo, bueno, él va a ir asimilando y ya el proceso de la evangelización del catecismo, él va a ir comprendiendo el gran misterio y sobre todo la gran importancia que se tiene en la Santa Misa. Pero una persona adulta tiene que ya entender y comprender y sobre todo valorar el gran sacrificio, el momento tan importante que se está ahí en la Santa Misa. Usted dijo algo muy importante cuando se habla de los niños, ¿verdad? Que lo llevan a uno de fuerzas y después le dan su regalito. Y eso para mí fue igualmente. Sí. En nuestra casa y en mi familia era, los domingos no se hace nada sin asistir a misa primero. Ajá. Y todo es extra. De ahí se puede hacer lo que uno quiere, pero la misa es principal. O inclusive con México se maneja, mándame mi domingo, vaya primero a la misa y le doy su domingo. Y el domingo era el dinerito para gastar el domingo, pero era primero vaya a la misa y luego ya que venga de la misa le doy su domingo. A nosotros era, si no te portas bien en la misa, no hay domingo. Sí, o sea, hacen diferentes maneras, ¿sí? Sí. Pero al niño se entiende y se comprende por la etapa que está viviendo el niño. Pero ya un adulto que le digan al esposo, oye, mira, te llevo como si tratar como niño. No, pues ya ahí ya no. Ahí ya es cuestión de la fe y ya hasta de la madurez y no, ya entran factores hasta naturales de la persona. Bueno, pues no está bien o lo tienen que convencer o lo tienen que comprar porque para que vaya a la misa. Con una cara de este porte. Exactamente. ¿Verdad? Y uno como está enfrente, ay, uno ve y uno ve todo tipo de personas de cara. Digo, este está contento, este está desvelado, este está enojado, este está esto, este está pensando en otras cosas. Cuando les puse las bancas nuevas, porque son bancas acolchonaditas, antes eran de pura madera, más sólidas, y no, un día que cuando iba a hacer mi oración, con un ratito, dije, estas bancas cobran duro, y dije, no, entonces ya pensé en remodelar las bancas, pusimos acolchonaditas, y digo, pensé en las personas que vienen y se duermen, para que se duermen más a gusto de todos modos, así para que estén más confortables aquí en la Santa Misa. Digo, porque uno de enfrente ve todo, por supuesto se ve que todo, ve todo. Sí. Pero regresando a lo que estábamos hablando, ¿verdad? De la importancia de la Santa Eucaristía en la misa. Sí. Y si algunos de nuestros hermanos que nos ven tienen dudas, ¿verdad? De ¿por qué van a misa? Sí. Yo pienso que es la oportunidad para atender a las clases de evangelización. Eso. O catecismo para adultos, porque casi la mayoría de las parroquias se tiene catecismo para adultos. Bilingües también. Exacto. Así que hay oportunidades. Y padre, les digo yo muchas veces a las personas, a los papás de los niños, si hay alguno aquí que no tiene, que no cree verdaderamente que está Jesús presente en la hora de la misa, en la consagración, entonces es la hora durante la consagración de pedirle al Espíritu Santo que los ilumine y les mande esa fe, porque solo Él no las puede dar. La fe no viene de nosotros mismos, la fe viene del Espíritu Santo, viene de la Santísima Trinidad, de Dios, ¿verdad? Sí. Así es que le digo, que pídanle que venga el Espíritu Santo para ayudarles a creer. Ya aquí en ese aspecto de atender a la Santa Misa pueden entrar ya diferentes aspectos. Hay gente a veces que se nos retira de la Santa Misa por resentimiento. Pero no es por cuestión no es porque no tengan fe, no es porque estén dudando de la presencia de Cristo, a veces por un resentimiento que a veces tristemente no se les trató, a veces como ellos quisieran, o a veces no se les tenía el tiempo de atender como ellos quisieran, y ya no voy yo a la misa, que al cabo, además ese padre me habló, me trató de mal, además ese padre es esto, y además este padre, mira, y este es otro aspecto. Y es bien importante porque lo traigo a este momento porque es la oportunidad. Inclusive el sacerdote, como todo sacerdote, es ser humano, pecador lo que sea, pero al momento de celebrar la Santa Misa es un momento bien importante. Independientemente de los actos morales o inmorales que el sacerdote fuera de la iglesia o en su vida privada, en su vida particular haya realizado,
en ese momento está haciendo presente, valga la redundancia, la presencia de Cristo en ese acto tan sagrado. ¿Por qué? Porque no depende de nuestra naturaleza, depende del hecho de que aquella persona recibió, por el orden sacerdotal que recibió, tiene el poder y la facultad para hacer presente hacer presente a Cristo. Ya si entran aspectos, ya por ejemplo, que un padre, eso es diferente, ya que un sacerdote ha sido suspendido, ya es diferente. Ahí sí que no tiene facultades, se le retiraron sus facultades ministeriales o todo eso, que no tiene permiso, pues, es decir, allí es diferente. Pero un sacerdote, como todo humano, que pues somos humanos, muy humanos, tan humanos, que como cualquiera como cualquier ser humano, que diga, pero este padre que es borracho, este padre que es esto, que es padre, yo no voy por esto, mira, como decimos, quítale eso, y en ese momento el sacerdote está, en ese momento, nadie lo puede hacer más que esa persona. Exacto. Con todos sus defectos, lo que tenga, errores y pecados que tenga, pero en ese momento está haciendo presente la presencia real de Cristo. Porque Él consagró. Exacto, es un instrumento nada más. Instrumento de Dios. Nos da su bendición, Padre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre con ustedes. Y recuerden, pues, tener mucha fe, mucha confianza y sobre todo valorar lo grandioso que es el sentido de la Santa Misa. Dios los bendiga. Los esperamos la próxima semana.